Buenos días, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí esta mañana y doy gracias al Señor por permitirme el privilegio de llevar su reflexión en esta mañana. Y pues el título que tenemos para esta mañana es Un fiel soldado de Jesucristo. Y ahí acabamos de leer entonces el texto en el que vamos a estar viendo en esta mañana, ¿verdad? Y pues el apóstol Pablo escribe esta segunda carta de Timoteo a su hijo Timoteo, hijo en la fe, ¿verdad? El apóstol Pablo posiblemente se cree que es lo último que escribe Pablo, ¿verdad? El historiador Eusebio sitúa el martirio del apóstol Pablo en el año 67 después de Cristo. Entonces, se desconocen las circunstancias de este segundo arresto de Pablo. Pablo ya está preso, está escribiendo desde un calabozo esta segunda carta a Timoteo, el cual pues él ama, ¿verdad? Como un hijo en la fe. La segunda epístola entonces a Timoteo fue redactada en Roma, desde un calabozo donde Pablo está preso padeciendo, ¿verdad? La prisión, y donde Pablo está creído o está sabido, ¿verdad? Que es la última vez que va a escribir y que su tiempo está cerca. Porque en el año 64 Nerón mandó, ¿verdad?, una persecución contra los cristianos, a quienes acusó de haber incendiado la ciudad falsamente, ¿verdad? Algunos exegetas han supuesto que podría ser que el apóstol Pablo, ¿verdad?, también había sido denunciado por un tal Alejandro, ¿verdad?, que lo denunció y por eso pues también en este momento está preso. Y eso lo vemos en 2 de Timoteo 4:14. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Eso es lo que Pablo entonces dice, ¿verdad? Se cree que esta segunda prisión fue porque fue denunciado por este Alejandro, ¿verdad? Y en ese momento que Pablo está preso ahí ya en Roma, solamente Lucas, dice, lo acompañó. Dice en 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces solo el historiador y médico Lucas es el único que está acompañando a Pablo en medio de esta tristeza, en medio de esta aflicción, en medio de esta cárcel. El único que lo acompaña, el único que está con él ha sido Lucas, ¿verdad? Había sido abandonado por ciertos discípulos. Ahí en 1 Timoteo 1:15, ¿verdad?, nos dice, y sabe esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Estos hermanos abandonaron a Pablo cuando lo vieron en esta situación, ¿verdad?, de cárcel. También el 4:10 nos dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces Pablo pues también le está escribiendo a Timoteo de todas las aflicciones que está pasando, de cómo algunos hermanos que lo acompañaban ahora lo dejaron solo, lo abandonaron, ¿verdad? Y pues Timoteo está pastoreando en la iglesia de Éfeso. En el momento que Pablo escribe esta carta desde un calabozo romano, Timoteo se encuentra como pastor. Este joven pastor se encuentra allá en Éfeso pastoreando esta iglesia. 1 Timoteo 1:3 nos dice así, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces vemos pues que Pablo, ¿verdad?, le encomienda ese trabajo, esa misión a Timoteo de pastorear la iglesia en Éfeso. Dice que le rogó que se quedase pastoreando la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y entonces Pablo escribe este segundo capítulo a Timoteo, sabiendo entonces que hay muchas amenazas, ¿verdad?, en la iglesia, muchas amenazas por los judaizantes que ya estaban, ¿verdad?, ahí amenazando la buena doctrina, y también los gnósticos, que también, ¿verdad?, decían la salvación es por el saber. Entonces Pablo está
advirtiendo a Timoteo de todo esto que puede venir, de esto que está sucediendo, y por eso le dice, debe ser un fiel soldado de Jesucristo, debe ser un buen soldado de Jesucristo. Entonces vemos esta carta que escribe Pablo a su discípulo Timoteo, ¿verdad? El cual es un pastor joven, un niño, ¿verdad? Que conoció la palabra del Señor siendo niño, este joven Timoteo, ¿verdad? Y pues ahora que veo a los niños en esta mañana, me imagino cuando Pablo escribe las palabras, ¿verdad? A Timoteo en el primer capítulo, en el primer libro, y le dice, por la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, ¿verdad? Estoy seguro que en ti también, porque esta abuela, esta madre, oraban por este joven, ¿verdad? Y ahora que hablo de la oración, recuerdo que hoy la Sociedad Bíblica celebra el Día Mundial de Oración, ¿verdad? Qué importante entonces es la oración, ¿verdad? Como cristianos nosotros debemos siempre de estar orando, ¿verdad? Por todos, por los niños que vienen creciendo, así como la abuela y la mamá de Timoteo oraban por él, ¿verdad? Nosotros debemos de estar siempre pendientes también de la oración, orando siempre. A Charles Spurgeon, un predicador, ¿verdad? Inglés de hace varios siglos, le preguntó una vez un hermano de la iglesia, hermano pastor, le dice, ¿qué es más importante, orar o leer la Biblia? Y él lo quedó viendo y le contestó, ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? ¿Verdad? Ahí le dio la respuesta. ¿Qué es más importante, orar o leer la Biblia? Y él le contestó, ¿qué es más importante, inhalar o exhalar el aire? ¿Verdad? Entonces, las dos cosas son importantes, y aquí pues vemos a este joven Timoteo ya siendo un pastor que había sido instruido desde la niñez, que había sido cultivado desde la niñez por su mamá, por su abuelita, ¿verdad? Y ahí el 4:14 también le dice, le vuelve a recordar esto, Pablo a Timoteo. Permítanme. 4:3. Bueno, no recuerdo el pasaje, ¿verdad? Pero está ahí cuando le dice también, tú que de la niñez, ¿verdad? Has aprendido la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que eso es lo que... Aquí está, es el 3:5, perdón. El 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y que te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. Desde la niñez este joven Timoteo aprendió la Sagrada Escritura, fue llevado a la iglesia a aprender, ¿verdad? Y así vemos, así comenzamos, ¿verdad? Viniendo al templo desde niño, ¿verdad? Aprendiendo la Sagrada Escritura. Qué importante esa labor entonces, ¿verdad? De instruir a los niños en el camino del Señor. Y Pablo lo resalta en el caso de Timoteo, entonces, ¿verdad? Y ahora pues este joven se ha convertido en el pastor de la iglesia de Éfeso, y Pablo dice, este va a ser, ¿verdad?, el que tome la antorcha porque predica la sana doctrina, porque predica la verdad, y por tanto entonces escribe este segundo capítulo animándolo, ¿verdad?, a que se esfuerce en la gracia del Señor Jesucristo. El versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿verdad? La salvación que nosotros tenemos es por la gracia del Señor, ¿verdad? Por la misericordia del Señor. Esfuérzate en eso. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Prepara a hermanos que sean fieles, que sean idóneos, que enseñen la sana doctrina, que enseñen la Biblia. A esos hombres busca, prepáralos para que sigan anunciando el Evangelio, para que sigan anunciando la sana doctrina de Cristo Jesús.
Y también el 3 le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Estar en los caminos del Señor, le dice Pablo, no es fácil. Y Pablo mismo lo está viviendo, está preso, está en Roma, acusado falsamente, pero no está triste, está confiando en el Señor y por eso le da este consejo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y es por eso que pone el ejemplo del soldado, ¿verdad? Porque Pablo está acostumbrado a ver eso, está preso y está viviendo y conviviendo con soldados, ¿verdad? Y vemos pues que en varios de sus escritos usa esa imagen del soldado, ¿verdad? Que nos dice, pónganse, vístanse, y pone, ¿verdad? Por ejemplo, pónganse el casco, la coraza, el escudo, la lanza, ¿verdad? Entonces, usa la imagen que es lo más común en el momento que Pablo esté escribiendo, y le dice entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también usa el ejemplo del atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Otra imagen muy conocida en ese momento, habían juegos, ¿verdad?, que se desarrollaban ahí, y los atletas pues siempre eran muy conocidos por todos. Y le usa ese ejemplo. El atleta tiene que ser disciplinado, ¿verdad? El atleta tiene que hacer ejercicio siempre y tiene que correr, en el caso del atletismo, conforme a las leyes, ¿verdad? Si no, es descalificado. Por eso pues también usa esta figura del atleta. Como también pone la figura del labrador, ¿verdad? El labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Así vemos a nuestros hermanos campesinos, ¿verdad? Que ahorita que viene la lluvia, ustedes van al campo y los terrenos están listos, ¿verdad? Ya quemaron, ya algunos ya araron, esperando las lluvias para sembrar. ¿Y cuánto tiempo tienen que esperar, verdad? En el caso de la yuca, que es el que tengo un poquito de experiencia, ¿verdad? Se siembra quizás a finales de mayo y se está sacando en marzo, abril. Imagínense cuánto tiempo. Y todo ese tiempo están los campesinos, los hermanos labradores, limpiando, ¿verdad? Quitando malas hierbas, a veces fumigando, echando fertilizante. Y por ejemplo, el año pasado me decían, cuando pasó el huracán, todita la yuca se dobló, se cayó. Y aquí no va a haber cosecha, decían, va a estar difícil que haya cosecha por todo esto. Entonces, pero ahí estaban trabajando. Y es la figura que Pablo usa, ¿verdad? El labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Y entonces eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que cada uno de nosotros también nos esforcemos, ¿verdad? Sabiendo que estamos trabajando para el Señor, que no nos asustemos también si hay pruebas, ¿verdad? Si hay pruebas en el camino, no nos asustemos. Pablo las sufrió, ¿verdad? El Señor mismo lo dijo, ¿verdad? En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, animémonos, ¿verdad? A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, el Señor está con nosotros, ¿verdad? El Señor no abandonó a Pablo, aún estando en prisión. Y Pablo, pues, bien convencido, bien cimentada su fe, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía entonces, ¿verdad?, que su tiempo estaba cerca, de que muy pronto iba a estar con el Señor, ¿verdad? El 4:6 nos dice ahí, ¿verdad? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía entonces, ¿verdad?, que el tiempo de su partida estaba cercano, por eso estaba preparando a Timoteo para que tomara esa antorcha, para que siguiera enseñando la sana doctrina. Así que en el cual sufro penalidad de estas prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Así dice Pablo, estoy preso a modo de malhechor, no he hecho ningún daño, pero la palabra del Señor no está presa. Incluso en la cárcel hubo profesiones de fe, como aquel carcelero en Filipos, ¿verdad?,
¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Entonces la palabra del Señor no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Porque Pablo se preocupaba por difundir el Evangelio en todo el mundo, a toda criatura, donde quiera que estuviera. Por eso le importaba entonces aún padecer, porque él estaba predicando la palabra del Señor. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y es lo que Él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén, hermano, ¿verdad? El Señor es fiel. Si fuéramos infieles, dice Pablo, Él permanece fiel. Entonces, estas palabras, esta carta que le envía Pablo a Timoteo desde el fondo de un calabozo, sabiendo que su partida está cercana, era para animarlo, era para que siguiera firme en la buena doctrina, en la sana doctrina, que enseñara, ¿verdad?, a esto también a otros hombres idóneos que pudieran seguir esa misma antorcha, esa misma palabra, llevarla y predicar el Evangelio a toda criatura. Y siglos después nosotros vemos ese trabajo que se hizo, ¿verdad? Vemos cómo ha crecido la obra del Señor, cómo se ha difundido en todo el mundo esta palabra de salvación. Porque hubo hombres fieles como Pablo y alguien que lo siguió, un joven llamado Timoteo, ¿verdad?, que fue fiel también, que desde niñito, como vemos nuestros niñitos aquí, ¿verdad?, que están aprendiendo de la palabra del Señor. Así, desde ahí, ¿verdad?, instruye al niño en su camino para cuando fuere viejo, no se aparte de él. Por eso es importante, ¿verdad?, que desde niños nos enseñen la palabra del Señor. Que desde niños, ¿verdad?, seamos enseñados en la palabra del Señor. La experiencia, los recuerdos que tengo, mis dos abuelas, materna y paterna, llegábamos, nos reunían y nos leían y nos contaban historias bíblicas, siempre, y estaban orando, no perdían tiempo. Nosotros casi llegábamos diario donde nuestras abuelas en aquel tiempo, cuando éramos niños, y yo siempre recuerdo que nos reunían a todos los primos, y siempre estaban contando historias, siempre estaban orando por nosotros. ¿Por qué? Porque esto es importante, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que el Señor pues nos da ese consejo, Pablo le da ese consejo a Timoteo, que fue quien siguió, ¿verdad?, la antorcha que Pablo estaba llevando, ¿verdad? Y le estaba encomendando la estafeta, ¿verdad? Ahora yo me voy, dice Pablo, pero estás tú, Timoteo, que sigas con esta antorcha, que sigas predicando la verdad, que sigas esforzándote. Va a haber problemas, va a haber dificultades, van a haber pruebas, sí, pero confía en el Señor Jesucristo, porque Él va a estar contigo, porque Él te va a ayudar, porque Él te va a socorrer. Así que sigamos adelante, sigamos confiando en la palabra del Señor, ¿verdad? Estas promesas que el Señor nos da, que el Señor el día que nos llame podamos, ¿verdad?, decir, fuiste, que el Señor nos pueda decir, fuiste un soldado fiel, fuiste un buen soldado que te esforzaste, que cumpliste lo que el Señor te había encomendado. Así que damos gracias al Señor por su palabra, por esta historia, ¿verdad?, de Pablo, por esta carta que le envía a su discípulo amado, a su hijo, dice él, su hijo en la fe, Timoteo, ¿verdad?, que fue un hombre fiel también, ¿verdad? Fue muy fiel Timoteo y que siguió, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor. Así que en esta mañana pues damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias al Señor por todos los que han podido estar aquí, ¿verdad? Y podemos también saludar a nuestros hermanos que nos miran a través de los medios. A veces los que estamos predicando se nos escapa, ¿verdad?, que damos gracias a Dios por la tecnología. Hay hermanos que nos miran en Estados Unidos, ¿verdad?, en Costa Rica, que miran estos mensajes y damos gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Que, por ejemplo, ponernos en el contexto de esta carta de Pablo, ¿verdad? ¿Cómo habrá recibido Timoteo esta carta cuando llegó a sus manos? ¿Cuánto tiempo después que Pablo le escribió llegó a sus manos?
¿verdad? Y ahora pues damos gracias a Dios por la tecnología que nos podemos ver instantáneamente. Y esto me trae recuerdos de cuando vivíamos en Guatemala. No teníamos teléfono, era muy difícil en los 80 tener un teléfono también en Guatemala. Y para hablar a Nicaragua lo hacíamos una vez a la semana. Nos tocaba ir a unas cabinas, allá se llamaba, el Telcor de allá se llama Guatel, ¿verdad? Y nosotros caminábamos como 1 kilómetro para llegar a las cabinas, ¿verdad? De Guatel, y una vez por semana hablábamos con nuestros papás, ¿verdad? Que también, qué bonito poder comunicarse, decía uno. Nos hablábamos, ¿verdad? Y me decían a veces los que trabajaban en Guatel, mire, dice, en el futuro van a ver pantallas y usted va a ver a la persona con la que está hablando. Y mi mente llegó hasta que, a pensar de que iba a ser la pantalla en la cabina. Hasta ahí llegó mi mente, ¿verdad? En ese momento. Dije, pues aquí en la cabina voy a estar con el teléfono y voy a estar viendo a mi papá, a mi mamá. Decía, pero nunca me imaginé que en el futuro, 30 años después, aquí en este teléfono, ¿verdad? Ayer me llamó mi sobrino desde Hawái y estuvimos viéndonos, ¿verdad? Nunca me imaginé que iba a ser en el teléfono o que la tecnología iba a superar mis ideas. Pero entonces, ¿cómo Pablo o cómo Timoteo recibió esta hermosa carta de Pablo, ¿verdad? Con mucho gozo, pero ¿cuánto tiempo después, ¿verdad? También la forma en que nos comunicábamos con nuestros primos o familiares, con qué alegría recibíamos las cartas que nos escribían. Y yo a veces siempre le escribía carta con alguien que llegara de Nicaragua a Guatemala. Entonces, imagínense pues cómo el Señor también ha permitido que la tecnología nos lleve a que esto sea instantáneo, que podamos vernos, ¿verdad? Cuánta cosa, ¿verdad? Entonces, agradecemos también a Dios por la tecnología, porque podemos vernos en el preciso momento, ¿verdad? En vivo, como dicen allá, ¿verdad? En vivo, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Damos gracias al Señor por todo lo que hace y, hermanos, confiemos entonces plenamente en el Señor, porque Él es bueno, ¿verdad? Porque Él siempre está con nosotros. Sí van a haber problemas, sí van a haber tribulaciones, sí van a haber dificultades, pero confiemos en el Señor porque Él siempre está con nosotros, porque Él no nos abandona, ¿verdad? Y porque Él, eso es lo que ha prometido, ¿verdad? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que seamos pues imitadores, ¿verdad? Sí, de nuestro Señor Jesucristo, como así fueron Pablo, como fue Timoteo, ¿verdad? Que fueron imitadores del Señor, fueron fieles y supieron correr la batalla y supieron ser buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana, hermanos. Amén.